Hola amigos de Contexto. Bueno, ante la proximidad de la segunda vuelta electoral en Brasil el 28 de octubre, pues vamos a hacer un nuevo programa, una discusión, un análisis entre Julio y yo, presentándole algunos videos sobre esta importantísima elección presidencial en Brasil, porque sabemos que Brasil es pues una de las economías más grandes del mundo, no solamente de La Latinoamérica, décima. la décima economía en el mundo, y además que es una de las naciones, vamos a decir, que hace frente a las hegemonías tradicionales de Estados Unidos y la Unión Europea. En este caso, pues hay una polarización muy fuerte en Brasil. Hay dos candidatos muy distintos que representan ideologías políticas y sociales muy distintos. Sabemos que Jair Bolsonaro, que es el candidato de ultraderecha, que obtuvo la mayoría en las elecciones, bueno, pues tiene mucha gente. Y también el candidato Fernando Haddad, que es el sucesor de Lula, también tuvo mucha gente, también tiene muchas personas, aunque Perdón, la quedó, octava economía. aunque la octava, dijimos séptima, yo pensaba En también la que, décima dije. es Es la octava. octava economía del mundo. Bueno, la cuestión es que hay muchas, vamos a decir, mucha confusión, mucha controversia. Sabemos que el candidato Jair Bolsonaro fue herido durante pues toda este periodo de propaganda proselitista. Sabemos que Lula está encarcelado sin una causa pues visible. eh, Sin una prueba de ningún tipo. sin una prueba que tengamos ahí. De manera que es un momento muy delicado que vive no solamente Brasil, sino el continente con estas elecciones. Por otro lado, hemos visto que la situación económica de Brasil ha estado muy deteriorada. Tengo el dato por aquí de que hay 13 millones de personas sin trabajo ahora mismo, ¿verdad? Hay un agravamiento del cuadro fiscal terrible. Ahora bien, los mercados han reaccionado favorablemente a la victoria de Bolsonaro porque tiene pues unas teorías, incluso el que él pondría como ministro de Economía, además de que él propone unir muchísimos ministerios, el que él propone de ministro lo tenía por aquí, ¿cómo se llama este? Es una persona muy reconocida, pero por los derechistas, pero se dice que serán cuadros muy neoliberales y Bolsonaro aboga, creo que es Guedes el nombre, él aboga por la privatización y a esto se le tiene también mucho miedo en todo Brasil. Es muy confuso el panorama, Julio, porque vemos que aún sumándosele, al principio decíamos que a pesar de que Fernando Haddad no obtuvo, quedó pues muy por debajo de Bolsonaro, con los otros partidos como el de Ciro Gómez y el de Marina Silva, que son también de, vamos a decir, centro izquierda, pudiera completar, pero parece que cada vez se aleja más esta posibilidad. Bueno, la matemática electoral realmente es muy difícil cuando una persona ha sacado Sí, 46% de la sí. votación en la primera vuelta y el que viene detrás ha sacado 29%. Aunque Ciro Gómez sacó un 10,5, un 12, perdón. Que ya él manifestó abiertamente que Sí, le sí, sí, que daría. van a apoyar. Es decir, muchos de los que quedaron en tercero y otros lugares, cuarto, quinto, sexto, han dicho que van a apoyar, a votar en contra Sí. de Bolsonaro, más que apoyar a Haddad. Es hacer un frente pro democracia y contra el autoritarismo que representa la candidatura De Bolsonaro. de Bolsonaro. Porque realmente, independientemente de sus planteamientos, este hombre lo que representa es un quiebre democrático en Brasil. Un quiebre democrático que no es un resultado, sino es un síntoma del mal que hay. Yo estaba buscando un artículo que leí en un periódico argentino muy bueno que se llama Página 12, para poder compartirlo con ustedes, pero no lo he encontrado.
en el cual uno de sus autores hace un análisis a profundidad del significado de que 49 millones de personas de un cuerpo Sí, electoral sí. de unos 150 millones aproximadamente, con una abstención de un 20%, es decir, votaron 120 millones de personas, que 49 millones hayan Preferido. depositado su voto en favor de esta persona, manifiesta un malestar muy profundo, Sí. un malestar Muy con profundo. el sistema, un malestar, porque las declaraciones de Bolsonaro y la política de Bolsonaro y lo que propugna Bolsonaro es totalmente fuera de un sistema democrático. Ejecutar personas, defender la tortura, alabar la dictadura militar que hubo en Brasil del 64 hasta el 85, una política racista de discriminación de los negros y los mulatos, en un país donde La por lo mayoría menos la son mitad o la mulatos. mayoría son negros y mulatos, sobre todo en el nordeste, que es la zona más poblada de Brasil. Una persona absolutamente misógina que odia la igualdad entre hombres y mujeres. Él dice que las mujeres no pueden ganar lo mismo que los hombres porque dan a luz. Y al dar a luz hay que pagarle menos. Wow. Donde defiende la violación de mujeres. Bueno, no tanto que la defiende, tanto así. Bueno, él le dijo a una que no la violaba porque Porque era muy fea. A una diputada. Sí. Dios mío. Donde el día de la votación en la Cámara de Diputados de el impeachment a Dilma Rousseff, cada diputado lo hacía a viva voz y lo dedicaba a algo, ya sea a favor o en contra. Y él lo dedicó a un coronel ya desaparecido de la dictadura militar, que era el que torturó a los 19 años a Dilma Rousseff y la violó. Dios mío. Es decir, eso es este individuo. Sí, sí. Eso es este individuo. Porque no es solamente que los mercados, los mercados es como una palabra como Sí. si, aérea, ¿qué es los mercados? Que los mercados, Los que inversionistas, el odio antipetista que hay en Brasil lleve a una parte de la población a estas posiciones absolutamente irracionales. El tema de la seguridad personal, porque él dice que no puede haber un policía que no mate gente. Y esto concuerda, Julio. Si usted no mata, usted no puede ser policía. Tristemente, esto concuerda con las mismas encuestas hechas en la misma República Dominicana, en nuestro país, cuando los jóvenes han dicho aquí y en Latinoamérica que prefieren una dictadura que les dé garantías a una democracia. Bueno, pues Brasil está a las puertas de una Eso cuasi es dictadura. muy peligroso y por eso Por vías los legales, gobiernos usando la democráticos democracia, tienen la responsabilidad de que esto enderezar. no pase, señores, y de que la corrupción se erradique. Estamos en un momento muy importante, porque también por eso las personas no quieren pagar impuestos, porque pagar impuestos para que se los robe otro mientras el otro está trabajando es muy doloroso en países como los latinoamericanos, donde no se nos devuelven nuestros impuestos, ¿verdad? Sino que simplemente pues son mal utilizados. No digo que sea todo, no digo que no haya logros en Latinoamérica, refiriéndonos al PT, ¿cuántas personas se supone que salieron de la pobreza? Fueron muchas, sin Hay embargo 69 también hubo mucha millones corrupción. de personas que reciben el programa de Bolsa Familia. 69 millones. Bueno, y sin embargo la corrupción ha dañado esto, sin embargo. No lo ha dañado, Bolsa Familia está ahí. Es Ha decir, dañado que esto continúe, Julio. Lo dañó. aquí está Sí. el artículo, yo lo encontré. Es un artículo del periódico Página 12 de Brasil, de Argentina, y se llama Le prestamos poca atención. Es un artículo que lo escribe el señor Pablo Gentili, y yo voy a citar una parte solamente porque es un poco largo. Dice, ocurre que Bolsonaro no es la causa de una democracia que agoniza, sino su consecuencia. Exacto. Claro. Cuando se siembra la desconfianza, Claro. el miedo, el odio y el desprecio hacia la institucionalidad democrática, por más fragilidades y defectos que ella posea, lo que se construyen son las bases éticas y políticas
de regímenes totalitarios y despóticos. Claro. El titular del periódico O Globo, el más importante de Brasil, al día siguiente del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura militar que asoló Brasil por más de 2 décadas, fue "Resurge la democracia". Muchos medios de comunicación y empresarios golpistas, políticos y jueces golpistas, militares e iglesias pentecostales golpistas, se vuelven más fuertes y convincentes cuando las sociedades se despolitizan, cuando la narrativa democrática se torna sospechosa y la sociedad se hace indiferente a una barbarie que se tribaliza. Claro. Bolsonaro fue un militar mediocre, retirado al alcanzar el grado de capitán. Hace 25 años ejerce un también mediocre mandato de diputado. Entre paréntesis, solo ha sometido 2 proyectos de ley en ese periodo. Muchos, y dentro y fuera de Brasil, lo conocieron cuando votó a favor de la destitución de Dilma Rousseff y le dedicó el voto a la memoria del coronel Carlos Alberto Brillante Ustra, que la había torturado cuando ella tenía 19 años. Ustra comandó el principal centro clandestino de detención durante la dictadura militar. Torturaba a sus víctimas y cuando eran mujeres, además de violarlas, solía llevar a sus hijos para que las vieran moribundas, ensangrentadas, desnudas, abrigadas solo por su valentía y por su dignidad. Bolsonaro homenajea a Ustra cada vez que puede. No es un hecho aislado respecto del reconocimiento y del protagonismo que logró meteóricamente este militar, solo célebre por sus insultos racistas y machistas, por su apología a la tortura y por su permanente desprecio hacia los derechos humanos. Wow, ahí sigue el artículo, que es un artículo bastante comprensivo y bastante preocupante. Bastante. Porque lo que dice es 49 millones de personas que votaron en la primera vuelta por Bolsonaro y le dieron un sólido 46%, son personas que reflejan un hastío, una total desconexión con un sistema que produjo corrupción, que produjo una falta de seguridad personal. La delincuencia en Brasil es enorme, es terrible. Que hay un desempleo terrible. Que el desempleo ha crecido ahora, porque no es que era así siempre. Pero también Brasil avanzó, Brasil se convirtió de la 40ª economía del mundo a la 8ª economía del mundo. Sí, con Lula. Y entonces el gran problema es cómo tú limpias esto sin tener que destruirlo. Y eso es lo que no se plantea hoy en Brasil. Y es por lo que este programa se suponía que lo debemos hacer entrevistando a Mauri Chamorro, el amigo brasileño ecuatoriano que entrevistamos hace unos días atrás. Sí, una semana. Pero ha habido una dificultad técnica para poder hacerlo y por lo tanto lo haremos en otra ocasión. Sí. En la semana que viene probablemente, porque este es un tema que hasta el 28 de octubre seguirá pendiente. La posibilidad y de hecho, el día después de las elecciones sería el más importante entrevistar a Chamorro por Skype. Bueno, primero antes sí, y quizá después, pero yo vi una entrevista que le hicieron a él en RT, el canal ruso, en español, y realmente él está muy pesimista de la posibilidad de que esto pueda revertirse, por más que Ciro Gómez... que los que se abstuvieron, pero generalmente se reparten la misma proporción. Además, siempre hay abstención. Es decir, yo no creo que la abstención vaya a desaparecer. Ha habido casos, el caso aquí, ya vamos a hacer la pausa. El caso aquí del año 1996, de que el doctor Peña Gómez sacó un 47%, y en la segunda vuelta no pudo. Sí, pero el apoyo de Balaguer, de Joaquín Balaguer. Bueno, pero por lo que fuera, es decir, llegar al 47 o al 46 o al 45 no asegura que gane, pero en la gran mayoría de los casos sí. Entonces, vamos a ver en una próxima ocasión, en una próxima segmento, vamos a ver cómo fueron los resultados de estas elecciones en esta primera vuelta. Volvemos inmediatamente.
Bueno, ahí veíamos los números de todos los candidatos, los que salen de la segunda vuelta, los que quedan, que son Jair Bolsonaro, que tuvo 46%, y Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, que tuvo 29%. Inclusive hay un fenómeno que muy poca gente lo ha analizado, y es desde el año 1989, creo que fue, que fueron las primeras elecciones democráticas después del fin de la dictadura en Brasil. Los dos grandes partidos que se han disputado el poder ha sido el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, aunque dice que es socialdemócrata de derecha, el partido del presidente Cardoso, en el año 89 fue que comenzaron, y el Partido de los Trabajadores, que fue la formación de este partido por los sindicalistas de las zonas industriales y movimientos populares, campesinos, etc. Pero el corazón estuvo en el ABC, como le llaman, industrial de Sao Paulo, en el cual el líder principal ha sido Luis Ignacio Lula da Silva. Lula es un apodo, por cierto. Sí. Para tener una idea de qué ha pasado, en el año 89, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el PSDB, sacó un 11,5 con un candidato que se llama Mario Covas. En el año 94, las siguientes elecciones las ganó en la primera vuelta con un 54,3 con Fernando Henrique Cardoso. Sí. En las siguientes elecciones, en el año 98, fue reelecto el presidente Fernando Henrique Cardoso con un 53,17. En el año 2002, las elecciones siguientes, José Serra pierde ante Lula, pero saca un 23,2. En el año 2006, Gerardo Alckmin, que fue el candidato anterior, saca un 41,6 Wow. y pierde de Lula en la segunda vuelta. ¿Y cuánto sacó Lula en ese momento? Bueno, 52, 54, algo sí. así. En el año 2010, José Serra vuelve. Si fíjense que se han alternado entre Alckmin y Serra, se han alternado varias veces. José Serra vuelve como candidato del PSDB y saca un 32,6. En el 2014, la anterior a esta, que gana también la presidenta Rousseff, Aécio Neves pierde con un 33,6 y en el año 2018, ahora, en estas elecciones, Gerardo Alckmin, que es por segunda vez candidato del PT, saca 4,8%. Wow. El PT tiene unos resultados muy bajos, pero esto es un derrumbe. Sí, un derrumbe. Un derrumbe total. Es decir, el votante tradicional de derecha del Partido de la Socialdemocracia Brasileña se fue con Bolsonaro. Sí, se fue con Bolsonaro. Y muchos otros hicieron lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Y qué es lo Las que ha clases fallado? medias altas, clase media y clase media baja, han constituido un frente y han usado el antisistema de ultraderecha de Bolsonaro como la canalización de su descontento con la democracia. Sí. Pero es una enfermedad del sistema, no es una enfermedad solamente de un partido. Y toda esa clase media antipetista, porque ya con 4 gobiernos del PT se desarrolló un antipetismo que lo único que yo puedo identificar parecido es el antipeledeísmo que hay aquí. En muchos Por sectores. Dios, tanto. Muy fuerte. Sí. Aquí votan por lo que sea y son capaces hasta de elegir a un nieto de un dictador. ¿Tú crees, Julio? Si pasa un fenómeno similar, Sí. si eso pues, se mantiene y se Bueno, pues profundiza. entonces el gobierno que se analice qué es lo que está haciendo mal. Bueno, Porque entonces algo está hay haciendo muchas mal. cosas que hay que corregir. Muchísimas cosas. Y la que hay que corrupción es corregir. la primera, Y los altos impuestos No hay altos impuestos, para bajo. corrupción. Claro que
La Julio, corrupción- lo hay para el que lo paga. No, lo que no, pasa no, es que la los mitad impuestos no no son para paga. la corrupción. La corrupción La viene de otro mitad lado. no Pero ese paga no es el tema impuestos. ahora. El tema de la corrupción en Brasil y el tema de la Del PT y de la... no, de la- del deterioro. El PT sacó casi un 30%, no le fue tan mal Sí. dentro de todo. Sin Lula, Sí. Lula preso Sí. sin pruebas, se no le permitió ni siquiera hablar. No se le pueden transmitir los discursos que... No, él no se le puede hacer una entrevista en la cárcel. Es decir, es realmente un secuestro lo que hay de Lula. Y a la presidenta Rousseff, que se postuló y que parecía que podía ganar, le cayeron arriba de tal manera que no fue electa. Es que yo no creo que Dilma pintara nada ahora mismo. ¿Era o Lula o...? No, pero ella iba como senadora. Ah, bueno, claro. Como senadora y claro, no pudo sí. ser electa tampoco. Sí. Entonces, esto refleja que lo que hay en Brasil es un mal realmente profundo. No es solamente un problema de un candidato que quiere privatizar todo lo que hay en Brasil, transferir Embraer, Yo no transferir... sé si la población está viendo el peligro de las privatizaciones, ¿eh? Porque preferir bueno, las privatizaciones... él está planteando privatizar Y los mercados, Petrobras. fíjate, sí. Y fíjate cómo los mercados... No, como- evidentemente como cuando tú le muy dices, bien te vamos a dar Petrobras, te Claro, vamos a va dar a subir, Embraer, claro. lo quieren, pero el costo político que eso tendrá Sí. en el mediano plazo Sí. va a ser peor. Porque entonces, desmontar todos los programas sociales, que es lo que plantea este hombre, todos los programas sociales, desmontarlos. Desmontar las empresas públicas como Petrobras y como Embraer. ¿Por qué tú crees que la población de Brasil ha sido favorable a un desmonte de programas sociales que han pues sacado a millones de la pobreza? Pero tú eres una que también quiere que desmonten Solidaridad aquí. Yo no he dicho eso. Oigan lo que he dicho, aclaro. Que solidaridad, que lo veo muy bien hecho, tiene que tener un principio y un fin para que Eso se mismo dicen en turnen. Brasil. Ah, pues es que eso tiene que ser así. Eso me dijeron así, Pero es que eso tiene que ser quiten eso. En así. Brasil son No, que quiten eso 69 no. millones de que quiten personas eso no. que reciben Bolsa tenga Familia. un principio y un fin, porque por toda la vida no se le puede dar a familia, a Bueno, millones por de toda la familias. vida no va a existir nadie. Por toda la La vida que gente se muere. exista, por toda la vida que exista, no, Si mientras Julio. haya pobreza Tengo extrema, mientras haya pobreza extrema, mientras la gente no tenga que comer. Si se le dan, por ejemplo, usted se le va a dar esto durante, vamos a decir, un periodo de 10 años Ajá, en lo que y si su no hijo- sale de la pobreza extrema. si los programas son buenos, va a salir No, de la porque el pobreza programa es para extrema. alimentación. Comer es primero. Mientras los niños estén en el colegio, por ejemplo, Eso- después que el niño se gradúa ya no hay que dárselo. Bueno, evidentemente ya no. Bueno, pero es que ya no. a Pero eso que es, me eso es refiero. dinámico. Ahora, A eso es que me refiero. la cantidad de pobres que hay en este país y de mujeres solteras, madres solteras, que es otro objetivo, porque Sí. esa irresponsabilidad paterna aquí no se Claro, combate. claro, no se combate. Aquí hay que no se meter combate. preso Es que no se combate. a los padres irresponsables que Claro. abandonan a los hijos. Claro. Entonces, el Estado es que ha venido a suplir esto. Si eso no existiera, Pero es tuviéramos para que todavía un pueda, 25% Julio, de pero pobreza extrema. si se controla y se turnan es justamente Bueno, para que pueda, porque hay estamos muchas hablando de Brasil, no de personas aquí. que tienen pobreza extrema que en este momento no están recibiendo Podemos hacer un nada si programa se sobre el turnaran. programa de solidaridad. Bueno, entonces ahora Y los la programas de pregunto. transferencia, ¿eh? La pregunta, entonces, ¿por qué han reaccionado así la población ante un programa que está sacando a personas de la pobreza? ¿Cuál es tu opinión? Porque Yo dicen pienso que eso por es la regalarle corrupción. dinero, crear parásitos, crear que la gente no debe, que la gente se debe valer por sí sola. Sí, ya. pero yo creo que un Punto. detonante fue la corrupción. Yo no de que sé cuál, dicen yo que no sé cuál sacan es el mucho detonante. El dinero. detonante al rechazo de las políticas sociales, yo no sé cuál es. Porque El fíjate que detonante al rechazo de que hayan escuelas públicas gratuitas que tengan alimentación. pero en por la Europa mañana, nadie al rechaza. mediodía, En Europa sí. no veo esas grandes manifestaciones de No, porque rechazo. eso ha existido siempre. Ah, por eso, pero porque hay mucho menos corrupción. Mucha gente en Europa que rechaza la educación pública. Bueno, yo general y encuentro que la obligatoria. educación debería ser pública y obligatoria en todas partes del Bueno, mundo. ¿Eso cómo va a ser que sea? Eso no es parasitismo, eso le corresponde. Entonces, ese es un discurso con mucho arraigo de que
de que el Estado debe ser mínimo. Aquí hay mucha gente que han venido y se han sentado aquí, que el Estado debe ser mínimo, que debe proveer seguridad, justicia y más nada, que lo otro que lo haga el mercado, como dicen. Bueno, pero es que yo estoy de acuerdo cuando una sociedad ya está, que ya despegó, puede hacer eso, pero mientras no ha despegado se le hace Que no muy haya difícil. seguridad social, que no haya pensiones, que no haya salud universal. Todo eso es parte del mismo discurso. Volvemos en el próximo segmento. Y empezamos con los comicios presidenciales en Brasil. La autoridad electoral anuncia que el ultraderechista Jair Bolsonaro y el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, pasan a la segunda vuelta que se celebrará el 28 de octubre. Con el 99% de las mesas escrutadas, Bolsonaro obtiene más del 46% de los votos y queda primero. Le sigue Haddad con el 29%. La presidenta del Tribunal Superior Electoral informó que la jornada transcurrió con total normalidad. Vamos a conectar en directo con Ignacio Jubilla para saber todos los detalles. Ignacio, es un gusto saludarte. Bueno, ya llegan las primeras repercusiones, las primeras palabras de los candidatos que se disputarán en el balotaje. ¿Cómo transcurre esta jornada en Brasil? Exactamente, Victoria, un placer saludarte. Una jornada electoral agónica, muy sorpresiva, muy tensa, como lo fue toda la campaña y sobre todo el último tramo en la que Jair Bolsonaro logró consolidar ese crecimiento fenomenal de las últimas semanas y sin embargo no le alcanzó para obtener más del 50% de los votos y por eso estamos hablando de que habrá un balotaje finalmente en Brasil. Ya con casi el 100% de los votos escrutados, el candidato de la ultraderecha obtuvo 46,15% y Fernando Haddad, el sustituto de Lula, que era el candidato original del Partido de los Trabajadores y que finalmente no se pudo presentar, obtuvo el 29,11%. Por supuesto que de cara al 28 de octubre, quien corre con mucha ventaja va a ser el candidato de la ultraderecha, el exmilitar Jair Bolsonaro, que dio un discurso desde su casa, no en un búnker, muy tranquilo, pero también con un tono triunfalista. Esto es lo que decía Jair Bolsonaro. Lo escuchamos. Tengamos un gobierno decente, que trabaje para su pueblo a través de nuestra libertad. Vamos a mostrarnos como personas serias y competentes, con iniciativa para el equipo ministerial y que respondan a las aspiraciones nacionales. El objetivo del Parlamento y el objetivo del Ejecutivo es generar felicidad. Creo en ustedes, creo en nuestro Brasil. Por su parte, Fernando Haddad habló en el búnker, en el centro de la ciudad de Sao Paulo, para sus seguidores. Allí, bueno, fue ovacionado, pero las caras fueron largas en el búnker del Partido de los Trabajadores. Haddad dijo que ahora hay que ir por todos aquellos que quieren defender la democracia de Brasil. Vamos a escucharlo. Queremos unir a los demócratas de Brasil. Queremos unir a las personas que prestan atención a los más pobres de este país tan desigual. Queremos un proyecto amplio para Brasil, profundamente democrático, pero que también busque de manera incansable la justicia social. Además, colocamos la soberanía nacional y la popular, dos conceptos hermanos, por encima de cualquier otro interés. Y hubo algunos incidentes en esta jornada electoral, 180 detenidos por disturbios en distintos puntos del país. También se está buscando por parte de las fuerzas de seguridad a este seguidor de Bolsonaro que entró con un arma a una de las urnas, apretaba el número 17 con el caño del arma y aparecía la foto de Bolsonaro. Todavía no ha sido identificada esa persona, pero está siendo buscada por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la presidenta del Tribunal Superior Electoral, Rosa Weber, calificó esta elección como una fiesta de la democracia. Terminamos una jornada que definí como la fiesta de nuestra democracia. Lo hago hoy, sinceramente, en presencia de todos y con mucha alegría, porque nuestras elecciones del 2018 recorrieron todo Brasil en esta primera etapa con la normalidad esperada.
Bueno, y estamos ahora con Eleonora Gozman, analista política, que se acercó hasta nuestro punto. Bueno, Eleonora, muchas gracias por estar acá. No, al contrario, muchas gracias a usted. Estuviste además hasta hace pocos minutos en el búnker de Haddad. Decía caras largas las que se veían. Sí, al principio se vieron caras muy largas realmente, pero al final las cosas se fueron aliviando un poco, porque incluso se llegó a pensar que Bolsonaro en un momento podría ir a la primera vuelta, ¿no? Ganar en la primera vuelta a la presidencia. Era en el punto en que aparecía que estaba en 49%. Pero bueno, luego a medida que entraron los votos del Nordeste, esto fue disminuyendo la distancia y terminó como vos acabas de anunciar, ¿no? Eleonora, a ver, Haddad dijo que había recibido llamado de Marina Silva, también del candidato de la izquierda Poulos, pero es un escenario muy complejo el que enfrenta ahora de cara al 28 de octubre. ¿Qué podría hacer para tener chances de revertir este resultado sorpresivo? Mira, yo te puedo decir lo que pienso en términos políticos y creo que él lo ha dicho además. Cuando él dice que ahora de lo que se trata de aquí en adelante es de juntar a todo el mundo por la democracia, sin decir que es un frente antifascista, lo primero que a uno le surge es la idea de juntar a todos contra un candidato que hoy representa una avanzada de tipo fascista. Yo no te puedo decir que lo sea en este momento, pero además que es otra cosa, porque Bolsonaro representa otras cosas, ¿no? No te olvides que Bolsonaro tiene por detrás a importantes sectores del ejército, que es casi como llegar a un gobierno y que son además el think tank de Bolsonaro, ¿no? Son los que prepararon los programas de gobierno. Eso hace muy complejo lo que puede pasar también para el futuro, porque no es compatible tener, por ejemplo, proyectos como los que pueden tener los militares en Brasil, con el proyecto que tiene Paulo Guedes, que va a ser, en caso de ganar Bolsonaro, el próximo ministro de Hacienda. Guedes es un Chicago Boy. Bien, no congenia con otro tipo de proyectos, si querés, entre comillas, más desarrollistas, ¿no? Eleonora, muchísimas gracias por tu análisis. Evidentemente, lo que está claro es que son los dos candidatos que además cosechan el mayor rechazo por parte de la sociedad, así que quizá de cara al 28 de octubre, quien sea el próximo presidente sea no quien gane más adeptos, sino quien logre tener menos índice de rechazo. Gracias, Ignacio, por el reporte. Bien, ahí veíamos este interesante reportaje desde Sao Paulo, tanto la reacción de Jair Bolsonaro como de Fernando Haddad, los análisis que algunos periodistas argentinos, porque los tres son argentinos, sí, los que estaban ahí, hacían sobre este resultado preliminar. Al final, fue cuando se escrutaron el 100% de los votos, fue 29,3 Haddad y 46%. Fíjate que ella hizo alusión a que los del norte, que era algo que tú me ahí fue que explicabas, ganó el PT. que tú me explicabas eso, que la gran mayoría de la gente pobre en Brasil vive en el nordeste. Vive en el nordeste, entonces estos sí apoyaron. Sí. Brasil, mira, yo tuve un profesor brasileño en Francia que decía, me recuerdo, Brasil es Belindia. Digo, ¿cómo? Brasil es Belindia. Brasil tiene dentro a Bélgica y la India a la vez. Estamos hablando de los años 70. Dios mío. Tiene índices de pobreza en el nordeste más deteriorados que Haití o que la India. Wow. Eso era en los 70. Sí. Y tiene índices de riqueza como en Bélgica. zonas del sur como Bélgica. Entonces son unas mundos. Disparidades, Dos mundos no solamente, en el mismo territorio. no solamente de clases, sino territoriales inclusive. Sí. Entonces uno toma, por ejemplo, todas las zonas del centro-sur brasileño, donde está la Pampa brasileña, Belo Horizonte, Minas Gerais, etcétera, en donde los niveles de ingresos son altísimos. Y algunas zonas de Sao Paulo. El problema de Sao Paulo es que es una ciudad tan grande que recibe mucha inmigración del nordeste, lo mismo que Río de Janeiro. Entonces hay riqueza y pobreza mezclada al mismo tiempo. Pero evidentemente la capacidad industrial
sobre todo de Sao Paulo, sí, es la zona industrial más grande de América Latina, produce 1/3 del Producto Interno Bruto de Brasil, que es la 8ª economía del mundo. Sí. Es decir, que estamos hablando de que es como el California o más de Brasil con respecto a lo que es California en los Estados Unidos. Sí. Entonces, aunque tiene una inmensa deuda externa, creo que es un 80% del PIB. Por ahí anda, sí, así como un 79. Yo lo estuve viendo recientemente. La más alta es la de Argentina, creo que es. Sí, la de Argentina ahora mismo, claro. Argentina, Brasil. Y Venezuela. Venezuela, lo que pasa es que no hay cifras muy claras cuáles son las cifras de Venezuela. Y Venezuela tiene una cosa que muy sui generis, y es que garantiza los préstamos, sobre todo de China y Rusia, con petróleo. Sí. Es decir, casi están pagados de entrada. Sí, es verdad. Porque la capacidad de producción potencial de Venezuela, aunque ha disminuido mucho en términos netos. Sí, pero está ahí las reservas. Están ahí. Claro, están ahí. Están ahí. Claro. Entonces, el caso de Brasil, Brasil es un país con casi 230 millones de habitantes. Es el país más desigual del mundo. Del mundo. Es decir, la concentración de la renta es la más alta del mundo en Brasil. Y América Latina ya a su vez es la región más desigual del mundo. Y Brasil, dentro de América Latina, es el país más desigual. Entonces, esas diferencias sociales, esas diferencias de ingreso, esas diferencias de niveles de vida, se reflejan en la política. Se reflejan en la política. Y entonces Brasil, que desde el año 89 vive un proceso democrático importante, con prácticamente 16, no completaron los 16 porque sacaron a Dilma, pero con 14 años de gobiernos de una fuerza de izquierda como es el Partido de los Trabajadores, a pesar de que las reformas que ellos hicieron fueron bastante light, ellos no nacionalizaron. Ellos lo que hicieron fue repartir una parte del ingreso con una presión fiscal alta. Vamos, relativamente para América Latina, un 36% de presión fiscal. Esa es la situación. Tenemos que ir a una pausa para agotar el último segmento y ver cómo reaccionaron, como dice aquí, los mercados sobre esta situación en Brasil. Los mercados brasileños celebraron el lunes la clara ventaja del derechista Jair Bolsonaro tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo. El índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo cerró con una ganancia de 4,57% luego de dispararse más de 6% a los 20 minutos de la apertura. El real brasileño también reportó un fortalecimiento de 2,44% frente al dólar estadounidense. La bolsa de valores tiene una nueva expresiva subida el lunes, indicando que los mercados realmente ven al candidato Bolsonaro como el más preparado para lidiar con la difícil agenda económica que Brasil enfrenta. La confianza de los mercados radica principalmente en el anuncio de Bolsonaro de que si llega a la presidencia nombrará al economista liberal Paulo Guedes al frente de un superministerio que uniría las carteras de Hacienda, Industria y Comercio, de Planificación y la Secretaría encargada de Asociaciones e Inversiones del Estado. Bolsonaro también ha propuesto una serie de políticas que apuntan a privatización de activos públicos, pero la fragmentación del Congreso representa un desafío para las reformas fiscales y en particular del deficitario sistema de pensiones. Esto significa que Brasil, creo, seguirá siendo una sociedad muy polarizada sin importar los resultados de la segunda vuelta. Y eso seguirá en un sistema político muy intenso con muchas luchas internas que probablemente continúen avanzando. Brasil, un país tremendamente proteccionista, también deberá abrir la discusión de la apertura comercial de acuerdo con analistas.
El próximo mandatario deberá buscar el crecimiento luego de una recesión, años de débil desempleo, un déficit fiscal de 8% del Producto Interno Bruto y una deuda equivalente al 80% del PIB. Bolsonaro se enfrentará al izquierdista Fernando Haddad en el balotaje del 28 de octubre. Bueno, ahí vemos cómo los llamados mercados han tenido una reacción favorable a la ventaja de Bolsonaro en esta primera vuelta y cómo entienden que desmontar el sistema social existente, que no había mencionado las pensiones, él dice que hay que privatizarlas también, el sistema de pensiones. Ah, o sea, que la manejen las empresas privadas. Sí, que sea como aquí. Es lo que él pretende. Que sean privatizadas. Sí. Pero ya en Brasil existe un sistema de pensiones muy grande, que aquí no había antes de que se instituyó en el año ¿Y él puede 2001. hacer estas medidas de un día para otro? Porque no, bueno, yo no sé las partes legislativas y la Constitución de Brasil hasta dónde le permite. Claro. Pero una persona que dice que no le importa nada, a ver en el Congreso qué capacidad tendría. Yo lo que sé es que el partido de él, el Partido Social Liberal, que de social y de liberal tiene muy poco, pasó de un diputado, que era él, a 52. O sea que este es un partido realmente de muy poco arraigo. Era. ¡Wow! De 1 a 52. Era un partido muy pequeño. Minúsculo. Era él solamente, era un partido marginal. Y bueno, esto lo que, como digo, lo que ha reflejado es una crisis muy fuerte en el sistema de partidos, que uno de ellos, el PSDB, que era el partido el que siempre contrincante con el PT, prácticamente ha quedado en nada, en 4.8, menos de un 5%. ¿Y tú dijiste que la elección pasada, ¿qué porcentaje tuvo? Un 43. Dios mío, o sea yo que ha sido... Sí, tú lo leíste. Yo lo tengo aquí. En la anterior a esta, que fue con Alcim, a eso Neves, un 33.6. Y la anterior a esa, un 41.6. Y había ganado 2 elecciones en primera vuelta con Fernando Henrique Cardoso. Le pasó lo que pasó aquí con el reformismo. Más o menos. Sí, más o menos. Wow. Más o menos. Ha pasado a ser una fuerza marginal y entonces esto ya representa un colapso, no solamente del PT, que se mantiene entre un 29 por ahí, sino que es bajo para sus rendimientos anteriores, porque el PT nunca ganó en primera vuelta. Pero, por ejemplo, Dilma en la primera vuelta que ganó en el año 2010, la primera vuelta sacó un 46%. O sea que estuvo casi a punto de ganar. O sea, 46 es muy alto. Que por cierto fue a Alckmin que le ganó, al que ahora era candidato del PSDB. Entonces, este militarismo acentuado, él diría que nombraría militares en casi todos los ministerios. Es realmente una vuelta de tortilla y la posibilidad, por eso queríamos conversar con Chamorro, con Amaury Chamorro, la posibilidad de que esto se revierta. Pues si tú me dijeras que lo que pasa también 46 que hay muy poco tiempo, a 39, Julio. Probablemente ahí había espacio y el tiempo es muy corto también. No tanto lo corto, porque hay un aspecto que es importante. Uno, Bolsonaro tiene la tasa de rechazo más alta. Sí. Y dos, aparenta de que todas las encuestas le daban entre un 26 y un 28, pero ese repunte al final es que todo el que pensó que en segunda vuelta votaría por Bolsonaro lo hizo en primera vuelta. Sí, bueno, entonces, estuvo a punto de ganar. Por eso el techo puede que no sea tan flexible y quizá los partidarios de centroizquierda
de los otros partidos, de Ciro Gómez, de Marina Silva y de otros más, puedan influir y meter claro. en competencia a Haddad. Pero está muy difícil. La abstención en Brasil generalmente es alrededor de un 20%. Un poco ¿verdad? menos. Un poco menos, Sí, o sea que vota irán como más, un 90. Ahora irán hubo la más entonces. alta abstención de la historia. O sea que tendremos un 10% más en la segunda vuelta, posiblemente. No se sabe nada. Mucha gente desilusionada con el sistema Sí, político. sí. Mucha gente molesta con todo el establishment que hay en Brasil. Se refleja en el PSDB y se refleja en el PT también. Y todo lo de Brecht ha influido. No, que no solo, es decir, el gran escándalo allá no es Odebrecht. Bueno, no, el ha gran sido escándalo Petrobras. es Petrobras. Claro, ha sido Petrobras. Petrobras. Ahí fue que hubo el 3.000 millones en corrupción, en robo, en desaparición de... Y los políticos muy involucrados. Odebrecht fue Sí. una partecita. Sí, es verdad. Y más fuera Sí. que dentro Es de verdad, Brasil. fue Petrobras, que es inmenso, es un gigante, que por eso también se ha Petrobras es la agarrado empresa más grande de América Bolsonaro Latina. a hablar de la privatización de Petrobras. Porque de ahí viene también, ese es el problema. Y de No- Embraer, la fábrica de aviones, Sí, sí. que le ha dado a Brasil una primacía en los mercados aeronáuticos de mediano alcance. Bueno, la verdad es que es bien cuesta arriba hablar de privatizar lo que han sido las empresas insignes de Así Brasil. Se nos acabó el tiempo. Desmontarlo Julio. todo. Sí, hay que pensarlo. No sé si esto realmente va a ¿Tú ayudar. votarías por Bolsonaro? Bueno, yo creo que con ese perfil que él mismo ha dicho. Y esa política antimujer que tiene. Sí. Sin embargo, las mujeres son un poquito más del 50 punto algo por ciento, ¿no? Sí, Entiendo. el voto femenino subió, pero no fue tan alto como el de Haddad, que tuvo casi el 75% del voto femenino. Claro, pero porque es que las declaraciones que ha dado este señor son terribles. Sí. Se nos acabó el tiempo, señores. Antes de estas elecciones estaremos tocando de nuevo el tema y por supuesto... Con Amaury Chamorro. ¿Dónde está Amaury ahora? Porque está en Barcelona. En Barcelona. Hoy está en Barcelona. No sé dónde estará la semana que viene. Exacto. Él es itinerante. Pero le prometemos que una vez ya se tengan los resultados, pues entonces haremos un programa sobre... Bueno, el panorama final en esta segunda vuelta y las repercusiones en América Latina y en el mundo. Hasta la próxima, amigos.